Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Primer libro de Reyes, 19. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Bien, este es el llamamiento del profeta Eliseo. Una de las peticiones que hizo el profeta Eliseo era recibir doble porción del espíritu de Elías. Y de eso quiero que hablemos hoy un poco de cómo es el espíritu del profeta. O sea, cómo se manifiesta el espíritu profético en medio de la iglesia. A veces no lo entendemos. A veces creemos que la palabra profética es algo así como cuando uno va donde un brujo, ¿cierto? Y le leen las cartas a uno y entonces comienza a sacar la carta y mira como el futuro o mira, generalmente pues ese tipo de personas que se leen las cartas siempre quieren escuchar algo que sus oídos desearían escuchar. Entonces los que trabajan en este tipo de cosas esotéricas generalmente tienden a decir casi lo mismo, porque si es mujer quisiera saber si el novio o el esposo le es infiel, y si es marido quisiera saber pues si es hombre quisiera saber si le va a ir bien en el futuro, si lo van a votar, si lo van a despedir del trabajo. Y casi siempre este tipo de personas se gana la vida, digamos que usando artilugios o la mentira o un poco de mentira. Lo único cierto es que el mundo espiritual es uno solo. En el mundo espiritual viven tanto los ángeles caídos como los ángeles buenos. Esa es una gran realidad. Pero en la palabra de Dios, el profeta, el primer nombre que recibió en la palabra de Dios el profeta fue Nabí, o sea, vidente, aquel que puede ver algo de manera diferente, vidente, ¿sí? Si usted revisa la vida del profeta Elías, el profeta Elías creo que no hubo un profeta más en Israel que se atreviera a pararse delante de un rey y le dijera: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío sobre esta tierra hasta que yo vuelva a abrir mi boca. Eso es una cosa muy poderosa. O sea, que yo me parase aquí y dijera una cosa así, pues los críticos que ven mis videos, quién sabe qué podrán decir, quién sabe qué podrán comentar, pero ese es el espíritu del profeta. El profeta es un hombre que está en la presencia del Señor. El profeta no es un hombre que ora, es un hombre que es oración. O sea, una cosa es orar y otra cosa es ser oración. O sea, es una persona que está en un constante mover del espíritu. Es una persona que está constantemente en la presencia, en la comunión del Señor. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Pero la parte B dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De manera que el profeta tiene que ser un hombre llamado por Dios, o tiene que ser un hombre que su llamado por Dios sea ratificado por otro profeta. Pero hay algo importante: si Dios es el que llama a servir, Él es el que va a capacitar, pero esa capacidad es una capacidad en el espíritu. O sea, hay una parte que hace Dios. Lo más importante es el llamado. ¿Quién lo hace? Dios. O sea, yo no puedo llegar al ministerio y creer
que mis habilidades anteriores me sirven a nivel del ministerio. ¿Y por qué lo hablo? Porque muchas veces gente que estuvo en el mundo del ocultismo cree que es profeta estando en el evangelio, porque sencillamente en el mundo del ocultismo ellos veían, y es real. O sea, Satanás tiene un poder reducido y permite mostrar cosas en el mundo oculto, pero son cosas que a la postre van a terminar dañando a la misma persona. Eso es real. En este aspecto, yo no era cristiano, y una historia que yo me acuerdo es que cuando yo llegué a esa quiebra financiera tan grandísima que tuve antes de conocer al Señor, o que el Señor permitió para que yo lo conociera también, yo recuerdo que yo nunca había creído en brujos, y entonces comencé a meter brujos en la empresa, brujos en la oficina, brujos en la casa. Pero hubo un tipo que me llamó poderosamente la atención, porque el tipo era un santero haitiano, o sea, él practicaba el vudú, y cuando él llegó a mi casa, él no pudo pasar de la puerta de mi casa. Y él dijo, para que yo pueda pasar, tú tienes que salir. ¿Por qué? Porque tú tienes más luz que yo. Y la luz tuya es una luz distinta a la mía. Tu luz es una luz que viene del cielo, la mía viene del infierno. Así me lo dijo. Yo no era cristiano, no tenía ni idea de ser cristiano, pero el mundo espiritual se conoce, es lo que quiero que lo puedas entender. El mundo espiritual se conoce. Por eso, para que Satanás te pueda destruir a ti, tú tienes que abrir una puerta. Mientras tú no abras una puerta, Satanás a ti no te puede atacar, ni menos te podrá destruir. Y esto me impactó. Incluso yo quise aprender de lo que el hombre tenía, y el hombre me facilitó libros de vudú, pero yo nunca los abrí. Nunca abrí sobre ese tipo de hechicería que se practica mucho en Haití. Si usted nota, los países o las regiones donde se practica mucho la hechicería son regiones de pobreza, de escasez, son regiones de prostitución, son regiones llenas de bares. O sea, usted va por sectores como Segovia, Remedios, El Bagre, aquí en Antioquia, y usted se hace la pregunta, ¿cómo una región tan rica la gente es tan pobre? Porque realmente lo que más abunda en ese tipo de regiones, como Amagá también, son regiones en donde la hechicería y la brujería están completamente asentadas. Y una de las cosas que me ha tocado a mí confrontar muchas veces siervos y siervas del Señor es que a veces, para contrarrestar ese tipo de situaciones del orden satánico, a veces convocamos a la iglesia a una guerra espiritual donde la iglesia ni siquiera está preparada para la guerra espiritual. Cuando tú no estás preparado para la guerra espiritual, en vez de tú sacar al enemigo, tú terminas entrando el enemigo dentro de ti y dentro de tu casa. Por eso nosotros no podemos contrarrestar el mal supuestamente con las maneras o las formas nuestras de contrarrestarlo, sino con santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el espíritu de la profecía, que hoy es un ministerio y que es un don también, porque también es un don, el don profético o el don de profetizar, realmente tiene que ser dado en estos tiempos por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que tiene que dar el don de la profecía. Cuando Elías, después de haber vencido a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que eran los que le servían a Jezabel, acuérdese que Jezabel es una mujer que está casada con un rey títere llamado Acac, al cual Elías se le presenta y le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia sobre esta tierra ni rocío hasta cuando yo abra mi boca. Y así fue, realmente. Solo cuando Elías oró volvió a llover 3 años posteriormente en Israel. Pero era una manera de confrontar. El ministerio de Elías es un ministerio poco, digamos, de poco contenido en la Biblia. Solamente comienza en el capítulo 17 y termina prácticamente en el primer libro, el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, en donde 3, perdón, en donde prácticamente Eliseo recibe
la unción o el manto de Elías. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto? Que en medio de la depresión, cuando Elías derrota a esos 850 falsos profetas que servían en Israel, tierra de Dios, Elías, él solo vence a todas esas personas y les corta la cabeza a cada uno de ellos. Pero una amenaza de Jezabel hace que Elías huya y Elías se esconda. Porque hay algo muy importante. El hombre de Dios no es un Superman. El hombre de Dios es alguien que depende del Espíritu Santo de Dios. O sea, yo puedo hacerme la más tremenda predicación o la más bárbara predicación o la más mala predicación que usted pueda considerar, pero como hombre de Dios, yo los lunes amanezco sin ganas de levantarme. Yo los lunes amanezco con el mayor deseo de estar tirado en la cama. Ustedes no saben cómo me irritaba a mí un lunes tener que irme a las 6 de la mañana a llevar a mis hijas al colegio. Porque realmente para mí ese día era un día en donde literalmente yo siempre he sentido depresión. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Y cómo un hombre de Dios puede sentir depresión? Pues sí, porque la palabra depresión es bajar la presión. Entonces, cuando tú predicas, lo que hace Dios el domingo, lo que hace Dios el lunes es bajarte la presión. O sea, te baja la presión. ¿Por qué? Porque estás ministrando en un mundo espiritual. Yo tengo un controlador de calorías y en 2 predicaciones un domingo yo quemo 300 calorías sin correr. Yo quemo 300 calorías. O sea, yo quemo lo mismo que hago hora y media en el gimnasio. Quemo las mismas 300 calorías que quemo en el gimnasio, las quemo aquí en 2 predicaciones, cada una de 40 o 45 minutos. O sea, para que usted sepa que realmente el mundo espiritual hace presión a la iglesia. El mundo espiritual le hace una tremenda presión a la iglesia. Y cuando Satanás dice la mentira de que realmente los apóstoles y profetas no son para el tiempo de hoy, también tendría que quitar a los pastores, ¿sí? Y nada más tendríamos que quedarnos con los evangelistas y los maestros de la palabra, porque realmente después del tiempo apostólico a la gente no se le llamaba pastor, se le llamaba ministro o se le llamaba predicador de la palabra. La palabra, el ministerio pastoral fue restaurado hace menos de 300 años, fue restaurado en medio de la iglesia cristiana. Y hoy Dios quiere restaurar el ministerio profético, porque el ministerio profético se requiere. Antes, ahorita cuando entraba Marlon y así me hacía comentario y me decía, pastor, estaba revisando las palabras proféticas del 2017, la que usted nos entrega en el mes de diciembre, y yo veo cómo esas del 2017 se están comenzando a cumplir en el 2019, y otras del 2018 se están comenzando a cumplir en el 2019, y otras del 2019 están arrancando también a cumplirse. El ministerio profético es necesario dentro de la iglesia, es importante porque el profeta direcciona al pueblo. El sacerdote en el Antiguo Testamento instruía al pueblo de la ley, pero el profeta era el que llamaba al pueblo a volver a la ley. Cuando el pueblo se distanciaba, el profeta hacía volver al pueblo a la ley. O sea, la función del profeta era exhortar. La acción profética era volver al pueblo a la adoración, y eso es lo que hace el ministerio profético. El ministerio profético tiene que hacer volver a la iglesia a la adoración. Por eso, ¿cuál es el mayor énfasis en esta iglesia? ¿Cuál es el mayor énfasis? El cuadernillo de tiempo a solas con Dios. ¿Por qué? Porque ese cuadernillo contiene la palabra diaria que usted debe leer y contiene el contacto con la palabra diaria. Usted no puede servir en una iglesia profética sin tener contacto con la palabra de Dios. Distorsiona, y en cualquier momento el Espíritu Santo lo hace avergonzar. En cualquier momento, porque esta es una iglesia profética y la iglesia profética está sustentada por la palabra de Dios. Eso es lo que hace una iglesia profética, está sustentada por la palabra de Dios, ¿sí? Y tristemente, a veces sabemos que la palabra de Dios es lo más importante, pero ni siquiera tomamos la Biblia, ni la del celular siquiera, ni la que descargamos en la aplicación la tomamos para
escuchar lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Y este hombre, en medio de su depresión, Dios le da tres instrucciones. Acuérdese que él escuchó a Dios en medio de una voz apacible, no en el terremoto, no en el viento fuerte, sino a través de una voz apacible. Está ahí mismo en el capítulo 19. Y dice en el versículo 15 del 19, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninse, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safac, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Una característica que tiene la palabra de Dios, que ella es profética. En sí misma ella es profética. Así que ningún hombre de Dios puede decir que habla en el nombre de Dios si realmente Dios no le ha hablado a su vida. O sea, tú no puedes decir, así dice el Señor, si el Señor no te lo está diciendo o no te lo ha dicho nunca. Hay una conexión inmediata. O sea, uno se queda asombrado cuando el profeta, que estuvo ahora, Pana, estuvo, o sea, como él tocaba a la persona e inmediatamente fluía una conexión. Ese es el espíritu de la profecía. O sea, Dios hablando allí inmediatamente, entregando el mensaje que tiene que entregar de manera directa. Pero cuando él salía de este lugar, tenga la seguridad que nada de lo que dijo se lo sabía, ni a quién se lo dijo tampoco, porque así fluye el ministerio profético, así fluye el profeta. Entonces Dios le da una instrucción a Eliseo y le dice: Eliseo, ya saliste de la cueva, ya me viste, ya tú dices que solamente tú habías quedado, pero él al final le dice: mira, yo tengo separadas 7,000 personas que ni han besado la imagen de María, ni han besado la imagen de San Judas Tadeo, ni han besado ninguna otra imagen, ¿cierto? Yo tengo 7,000 que no han doblado rodillas por Baal. Yo me he reservado. Así que la iglesia del Señor nunca se va a acabar, porque Dios siempre tiene una reserva de almas. Personas que personas que quizás hoy están metidas en una taberna y ni siquiera saben que son llamados por Dios, porque así estábamos nosotros. Así estábamos nosotros. Yo pasé de un carnaval a una iglesia cristiana. O sea, yo pasé así. Yo el martes estaba carnavaleando y el miércoles estaba recibiendo a Cristo en una iglesia cristiana. O sea, es una cosa absurda, es una cosa absurda, pero Dios es el que muda el corazón, así como Él muda los tiempos. Entonces, Eliseo hace esto, y lo primero que hace Eliseo, las instrucciones, Eliseo las hizo de atrás para adelante, porque al primero que ungió fue, Elías, porque al primero que ungió fue Eliseo. Ahora, ¿Eliseo era profeta? No. ¿Pertenecía a una escuela profética? No, no pertenecía a una escuela profética. Cada profeta tenía una escuela profética, ¿sí? Yo voy identificando dentro de la comunidad quién tiene el llamado profético y permanentemente me estoy reuniendo con esa persona. Cada profeta va armando una escuela profética y Eliseo tuvo una escuela profética, la heredó de Elías porque Elías tenía una escuela profética y ahorita nos vamos a enterar cómo sé yo que Elías tenía una escuela profética. Ahora, en el 19 en adelante, yo voy a destacar algunas cosas. Este mensaje lo voy a dividir en dos partes. No me da tiempo hoy de esgrimirlo todo. Es que cuando Elías va partiendo del lugar donde se encontraba, halló a Eliseo, hijo de Safac, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, ¿qué echó sobre él? ¿Qué echó? Su manto. El manto simbolizaba el llamado. El profeta siempre echa un manto, ¿sí? Él cargaba con un manto y él colocó el manto. La gente cree que Eliseo le pidió una doble porción de la unción. No, Eliseo le pidió fue una doble porción del espíritu de Elías, no del Espíritu Santo, del espíritu que había en Elías.
Tú tienes que anhelar del espíritu del profeta de la casa. Porque si tú no lo anhelas, tú te quedas en el lugar donde está. O sea, cuando uno no anhela del espíritu del Padre, que es lo que anheló Eliseo, Eliseo no la pidió la primera vez, fue Elías el que le colocó el manto a Eliseo. O sea, le estaba haciendo la invitación, un cortejo. Esa es una imitación de un cortejo. El hombre antes en Israel, para cortejar a una mujer y decirle que se quería casar con ella, él le colocaba un manto, el talí. Y la mujer tomaba la punta del talí diciendo, acepto tu propuesta. Si ella no lo tomaba, no aceptaba la propuesta y quedaba automáticamente libre, y el hombre quedaba con los pelos crespos o hecho crespo, no sé, ¿cierto? Pero era así, era así. Entonces él tira el manto. Ahora, Eliseo no pertenecía a una escuela profética, no era profeta, no estaba haciendo curso de profeta, pero Dios lo llamó. Me hago comprender, porque el único que conoce el corazón es Jehová. Él es el único que conoce el corazón. Ahora, ¿qué hace Eliseo? Dice el versículo 20, dejando él los bueyes, porque Eliseo era boyero, perdón. O sea, él manejaba bueyes. O sea, el hombre tenía sus recursos económicos, el hombre tenía billete, ¿sí? Entonces, dice, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Yo no te he dicho ninguna palabra, le dijo Elías. Pero ya él entendió el llamamiento. Escúcheme algo, hay gente que quiere servirle al Señor, pero no es capaz de dejar lo que tiene seguro en este momento. ¿Aló? O sea, yo no le puedo servir al Señor sin soltar lo que tengo, porque no podré saber si realmente el Señor me va a sostener o no me va a sostener. Mucha gente se sienta conmigo, gente de la iglesia, gente de afuera, y me dice, pastor, ¿yo cómo sé que tengo llamado? La única manera que tú sabes que tienes llamado es soltando lo que tienes y dedicándote a lo que Dios quiere que tú te dediques. Pero ¿sabe qué se le viene el pensamiento a las personas? ¿Cómo sostengo a mi familia? ¿Cómo la sostengo? Si yo la sostengo con la empresa que tengo, o si yo la sostengo con esto o con lo otro, ¿sí? Y aquí hay una anécdota mía. O sea, yo me vine para Medellín, pero yo tenía la empresa en Barranquilla, y yo cada 15 días iba a Barranquilla, le daba vuelta a la empresa hasta que el Señor hizo así. Bueno, y entonces, o la empresa o yo. O sea, o confías en lo que el llamado que te estoy haciendo, y confías que yo te puedo sostener, pero no puedes estar navegando en dos aguas, porque no es lo que yo te pedí. Entonces, hay gente que tiene temor de dejar lo seguro que tiene, porque supuestamente servirle a Dios es inseguro. Nada más falso que eso. Lo más seguro que puede tener una persona es servirle a Dios. Porque sabe que el único que se va a responder por el plato de comida que usted tiene que poner en la mesa es Él, nadie más. El único que tiene que saber cómo se paga el arriendo es Él, nadie más. Y este hombre, Eliseo, lo entendió. Él dejó su empresa. O sea, él era ganadero. Él deja su empresa, la abandona y comienza a seguir ¿a quién? A Elías. Porque si tú quieres crecer en un ministerio, tienes que tener un Elías o tienes que tener un Pablo. Tú tienes que convertirte en un Timoteo antes de ser un Pablo. Y tienes que convertirte en un Eliseo antes de ser un Elías. O sea, la gente quiere ministerio, pero lo que quiere es que el pastor le diga cuánto es la asignación mensual, ¿sí? Y qué es lo que quiere hacer. No, en CBI no funciona así. Conmigo tampoco funcionó, y con ninguno de los ministros de CBI ha funcionado así. Todos hemos trabajado gratis entre 4 y 6 años, gratis entre comillas. O sea, gratis en el sentido que nos le pegábamos al siervo, y luego cuando se abría la puerta, el siervo decía, la persona indicada es fulano de tal. ¿Estás entendiendo, iglesia? ¿Sí? Porque hay gente que se me acerca y dice, sí, pastor, yo tengo llamado. Bueno, demuestre que tiene llamado. ¿Sí? Si alguien dice, yo soy mecánico, ¿qué es lo que necesita? Que un carro varado y ponerlo a andar bien, ¿cierto? Si usted dice que tiene llamado, ¿qué necesita? Estar metido en la iglesia para lo que se necesite.
Entonces, muchas veces la gente está esperando el punto ideal para arrancar. O sea, está esperando que el pastor saque del portafolio el contrato y diga, firme aquí. Equivocado. Así no arranca el ministerio. Arranca con baños, arranca con pisos, arranca limpiando ventiladores, arranca limpiando las vidrieras, arranca haciendo los mandados de la iglesia. Así arranca el ministerio. Él abandonó lo que él tenía. Él abandonó lo que él tenía y le fue a servir ¿a quién? Dice que vino corriendo en pos de Elías. Una vez que tú tienes un llamado, debes tener un Elías que te va a entrenar. Debes tener un Elías que te va a entrenar. Mientras no tengas un Elías que te vaya a entrenar, no puedes decir que tienes llamado. Estamos allí. Ahora, ¿qué sintió él? Bueno, porque es que él sintió ir a despedirse de su mamá y de su papá. Honra padre y madre, dice la palabra de Dios, para que te vaya bien sobre esta tierra y tengas largura de días. Y él fue y lo hizo. Elías le dijo, yo no tengo nada contra eso, ve y hazlo. O sea, haz tu duelo emocional. Entiende, iglesia, muchas veces el obstáculo mayor para servirle al Señor es tu propia familia. No sé si usted lo alcanza a entender, ¿cierto? O sea, hay unos procesos que hay que vivir. Hay unos procesos en los cuales nosotros necesitamos caminar antes de alcanzar algo. Y el ministerio profético es de los ministerios más dolorosos y los que mayores precios hay que pagar, porque generalmente los profetas somos deshonrados continuamente y somos maltratados con palabras. Y ahora que hay Facebook y redes sociales, o sea, usted no se imagina todo lo que puede ocurrir a través de eso. Ahora, escucha esto, en el versículo 21 dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. O sea, el hombre, hasta los mismos palos con que araba los bueyes que los hizo, leña. O sea, porque él en definitiva deshizo todo su pasado. O sea, tú no puedes servirle al Señor teniendo tu mente atada al pasado, sea buena o sea mala. Por eso Isaías dice, ciertamente olvidando lo que quede atrás, prosigo hacia adelante, dice el apóstol Pablo, olvidando lo que quede atrás, prosigo hacia la meta, que es el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Tú hoy ves gente rodando sillas, haciendo limpieza, pero mañana lo puedes ver aquí predicando la palabra del Señor. El ministerio funciona solo si tú le estás sirviendo a alguien. La iglesia funciona cuando le estamos sirviendo a alguien, de resto no funciona. Hoy en día las iglesias tienen más visitantes que discípulos. ¿Cómo así? Si yo me bauticé, es que el hecho de que te bautice no te hace discípulo. Lo que te hace discípulo es que sirvas, es que estés sirviendo en algo y que termines también pagando un precio. Porque por eso le decía, nos hemos ejecutivizado, queremos ministerios ejecutivos. ¿Dónde está mi escritorio, pastor? ¿Dónde está la silla? Esta silla no me sirve, esta silla está toda desarmada, ¿cierto? No, yo me senté ahí también varios años antes de tener la que tengo, ¿sí? Entonces, todo eso hay que irlo rompiendo porque no funciona. Vayamos para ir descendiendo en este mensaje al segundo libro de Reyes, capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Versículo 1 dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, o sea, él tenía una escuela en Betel, ¿sí? Le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron,
¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y paremos allí un momentico. Entonces, ¿qué sucedió? Que Elías estaba probando finura a Eliseo. Quédate aquí. Y él le decía, no te soltaré. Quédate aquí, no te soltaré. La unción se pelea. O sea, hay algo que tú tienes que pelear. ¿Sí? Hay algo que tú tienes que pelear. Y yo se lo digo constantemente a los salmistas, a los cantores de la alabanza, y le digo, la única persona que hará subir tu propio nivel eres tú. Tú tienes que hacer algo. Si tú no te vuelves excelente a algo, ni siquiera llegas al mejor. Porque si tú intentas ser bueno, terminas siendo mediocre. Pero si intentas tratando de ser el mejor, terminas siendo bueno. Pero si tratas de ser el excelente, terminas siendo el mejor. Y a veces tú sabes que tienes un llamado, pero no pagas el precio. No eres capaz de ir a una escuela de música. Estás esperando que la iglesia te pague a un profesor de música. No eres capaz de pagar el precio de bajar por YouTube o karaokes o de aprenderte las canciones. O lo mismo puede suceder en otro servicio. Si yo sé que estoy trabajando con niños, lo mínimo que yo debo hacer si estoy trabajando con niños es hacer cursos pequeños sobre primera infancia, sobre cómo tratar los niños. O sea, hay cosas y uno los ve hoy en los servidores. O sea, uno hoy ve en los servidores que, por ejemplo, los hosts debieran leerse una vez al año por lo menos Cómo ganar amigos, que trata sobre las relaciones, cómo tratar a las demás personas. Entonces uno nota que realmente no hay un espíritu de poder aprender de Elías. No hay un espíritu de querer aprender de Elías. Eliseo no soltaba a Elías porque sabía Eliseo que Elías iba a partir y que si Elías partía, alguien tenía que quedar como profeta de Israel. ¿Lo estás entendiendo? Es decir, esta iglesia no muere cuando el pastor muera o cuando la familia pastoral se tenga que ir por alguna razón o Dios haga un llamado. Esta iglesia permanecerá. Ahora, ¿quién quiere absorber del espíritu que tiene el pastor? O sea, sí me hago comprender, porque muchas veces la gente está esperando, escúchame bien, la gente está esperando que yo escoja al Timoteo. Y si usted revisa la Biblia, fue Timoteo el que se le pegó a Pablo. No fue Pablo el que buscó a Timoteo, fue Timoteo el que se le pegó a Pablo. ¿Quién se le pegó a Elías? ¿Quién se le pegó a Elías? Eliseo. Escúchame bien, si tú quieres de lo que yo tengo, te tienes que pegar. Te tienes que pegar, ¿cierto? Es que una cosa son intenciones y otra cosa son determinaciones. O sea, si yo sé que tengo un llamado de parte de Dios, no puedo tener intenciones. ¿Qué tengo que tener? Determinaciones. Tengo que tener determinaciones. ¿Qué tuvo Eliseo? Una determinación. A este hombre no lo suelto, porque este hombre ya se va. Pasaron por Betel, eso tiene una historia también que lo vamos a predicar. Pasaron por Jericó y por último llegaron ¿dónde? Donde el Jordán. 3 lugares proféticos, 3 lugares que para el entorno de lo que es la Israel de hoy es importante, porque en Betel fue el primer lugar donde la puerta del cielo se abrió, fue el primer lugar donde Abraham adoró, fue el primer lugar donde se levantó un altar por primera vez para Dios, pero fue el lugar donde Dios le entregó un sueño a Jacob. Y si usted observa, aparece después Jericó. Y Jericó fue la primera ciudad que fue conquistada antes de conquistar toda la tierra prometida. Pero después fueron al Jordán. Y antes de conquistar a Jericó, ¿qué tuvieron que conquistar?
el Jordán. Eso tiene un entorno profético. Escúchame bien, tú tienes que pasar por sitios proféticos. Geográficamente hay sitios proféticos para poder alcanzar aquello a lo cual Dios te está llamando. Aquello a lo cual Dios te está llamando. Y algo muy importante es que cuando Dios llama, Él respalda. O sea, no es que tienen que pasar muchos años. Quizás van a pasar muchos años para que te den plataforma, pero quizás para hacer el ministerio es algo que va funcionando de manera inmediata. Aló. Hay que primero sembrar para luego recoger. ¿Sí? Ahora, él sabía que Elías se iba. ¿Se le despegó? No. No. Porque tú necesitas del espíritu que hay en el profeta, no de la unción, porque la unción te la da el Espíritu Santo. Necesitas del espíritu que hay en el profeta. Yo llegué a Medellín y yo era un líder, no un pastor, era un líder. Yo no sabía lo que era pastorear una iglesia, no sabía lo que era montar una alabanza, no sabía lo que era preparar un maestro de escuela para niños, no sabía nada de lo que hoy sé, no lo sabía hace 15 años atrás. Y fue una escuela que me gastó aproximadamente 10 años. Pero el que te llama te dice dónde está la puerta de aprendizaje. Alguien dijo, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Es decir, cuando tú tienes hambre de hacer lo de Dios, aparece tu maestro, aparece la persona que te va a entrenar, aparece el dato de la persona que quiere hacer. O sea, yo jamás pensé que un canal de YouTube fuera a producir tanto impacto como lo está produciendo en este momento con nuestras predicaciones. Lo hicimos como para tenerlos para nosotros. Pero ya la gente, uno sale a otras iglesias y dice, yo lo veo por el canal de YouTube y yo lo estoy siguiendo a usted. Entonces, uno se da cuenta de que hay algo que Dios está haciendo. Hay algo que Dios está haciendo. ¿Sí me hago comprender? Eliseo sabía que en Elías había un espíritu que él necesitaba. Yo necesito beber de una fuente que me nutra para yo hacer al menos lo mismo que hace esa fuente. Y cuando Eliseo le hace la petición, porque Elías le dice, pídeme lo que quieras, Eliseo no lo dudó, quiero una doble porción de tu espíritu. Y él le dice, ¿qué le contestó? Cosa difícil has pedido. Y le puso las condiciones, ¿sí? Le dijo, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Ahora, escuche esto, cuando usted tiene hambre de hacer algo para Dios, el Espíritu Santo te la pone ahí de papayita. O sea, el Espíritu Santo te da respaldo, porque tienes hambre para Dios. Mira el versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, ¿qué fue lo que le dijo Elías a Eliseo? Que si lo qué, si lo veía. Y entonces en el versículo 12 dice, viéndolo Eliseo, escuche esto, cuando tú tienes hambre de absorber algo de un hombre, de una mujer de Dios, el Espíritu Santo te espepita los ojos para que puedas ver. ¿Sí? Para que puedas ver. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esto era una expresión de honra para el profeta. ¿Sí? Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Y escucha el 13, viéndole ahora los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él, es decir, le reconocieron como profeta. No tenía confianza en él. ¿Y qué dijo? Jehová el Dios de Elías, y golpeó basado en el Dios de
Elías, no en él, pero cuando él golpeó las aguas, ya el espíritu de Elías estaba en él. Entonces las aguas se abrieron y los 50 sapos que estaban ahí lo reconocieron como profeta y dijeron, hay profeta, tenemos profeta en medio nuestro. ¿Estás entendiendo eso? Al principio tú tendrás que hacer cosas copiadas, predicar como fulano de tal, como sutana de tal, como perencejo de tal, como perencejita de tal, saludar como saluda esto, repetir los dichos o los chistes malos de aquel predicador de esto, pero ¿sabes qué? A través de ese proceso Dios te está haciendo un entrenamiento hasta que llega y te da tu propia identidad. Ese fue el primer milagro de Eliseo. Pero yo quiero que el próximo mes veamos cómo funcionó esa doble porción del espíritu de Elías en la vida de Eliseo. Pongámonos en pie, iglesia.